En el estudio de la cinemática de robots, hemos estudiado hasta ahora varios conceptos imprescindibles que nos van a permitir situar nuestro robot en alguna posición X del espacio. Cuando hablamos de una posición X en el espacio, hemos también dicho previamente que lo podemos representar como un vector que tiene coordenadas X y Z que representan la posición, pero también coordenadas de rotación en X, en Y y en Z que se representan como los ángulos de Euler. Para llevar este robot hasta la posición X tenemos que mover articulaciones. Tenemos que mover la articulación Q1, Q2, Q3 y todas las que tenga el robot para alcanzar la posición X, y ese conjunto de articulaciones a su vez la podemos representar como otro vector Q que tiene componentes Q1, Q2 hasta la enésimo valor, y la relación entre este vector X y este vector Q la hemos venido estudiando bajo los conceptos de cinemática directa y cinemática inversa. Hemos estudiado previamente que la posibilidad de escribir una relación X igual una función de Q consiste en el problema de cinemática directa. Forward kinematics es la forma en que se dice en inglés. Conocer esa función f de q me significa saber en qué coordenadas espaciales, posiciones y orientaciones queda el robot cuando le doy determinados valores a los ángulos q, a las articulaciones, cuando le doy determinados valores a las articulaciones. Si el problema a resolver es el opuesto, es conocer qué valores de articulaciones se deben asignar para alcanzar cierta posición en el espacio X, eso se relaciona con otra función, le llamamos g de x, y es el problema de la cinemática inversa. El problema de cinemática inversa me permite calcular los valores que debo ubicar a esas articulaciones para llevar el robot a determinada posición y orientación en el espacio. Este es el método que hemos usado para posicionar el robot, porque típicamente lo que conocemos es la posición a la cual queremos alcanzar, pero no los valores de las articulaciones. Por tanto, el problema de cinemática inversa es generalmente un problema importante a resolver. En un video anterior también hemos visto en detalle cómo, a partir de la expresión de cinemática directa, podemos resolver el problema de desplazar el robot una pequeña porción en el espacio, un delta x, y llevarlo desde la posición x a la posición x más delta x. Eso matemáticamente lo escribíamos como un x más delta x es igual a la función, esta función f, evaluado en un q más un delta q. Y esto me dice que para mover en el espacio el x hasta una posición diferente, x más delta x, un poquito separado de la posición actual, tengo que partir de las posiciones de los ángulos actuales y moverlos también todos un poquito para llegar a esa posición. Q1 tendrá que moverse de su posición actual, tal vez hasta ahí, Q2 tendrá que desplazarse un poquito hacia allá, Q3 podría bajar un poco, Q4 debiera adelantarse, y cada una de estas pequeñas variaciones de ángulos se representan por este vector delta Q. Para resolver esto, recurrimos al cálculo que nos dice linealice. Y al linealizar, lo que obtenemos es una expresión de x más delta x igual a un f de q más un df a de q por delta q. Al hacer esto, sacamos el delta q del argumento de la función y lo dejamos como un término de la expresión. Cuando estudiamos esta parte, pusimos atención a este elemento que aparecía. Le dimos nombre,
decíamos que esto se llama el jacobiano y que corresponde a una matriz de derivadas parciales de la función f. F es una función que va desde n elementos hasta todos los elementos, el número de elementos que tenga el vector x, y por tanto la derivada va a tener tantos elementos en filas como números de articulaciones haya y tantos elementos en columnas como número de variables espaciales haya, y va a tener la forma de un dx1 a un dq1 y todas las derivadas intermedias hasta un dxm derivada en la en q enésima. Si somos capaces de obtener el jacobiano para la función f, entonces este problema que estaba aquí expresado se reduce a calcular delta x como el jacobiano evaluado en el punto q por el delta q. Este q corresponde al punto actual, al punto q donde están las coordenadas de articulaciones que llevan el robot hasta esta posición de x. Por tanto, es un jacobiano 0, pongámosle, porque se calcula a través de q0, de los valores actuales. Pero también dijimos que típicamente el problema que queríamos resolver es encontrar este delta q, porque lo que conocemos es lo que nos queremos mover en el espacio. Luego, la expresión que realmente resulta de utilidad es decir que el delta q se calcula como este jacobiano evaluado en q0 en inversa multiplicando al delta x. Y esta última expresión es la que nos permite encontrar cuánto hay que mover las articulaciones para desplazarnos de la posición x actual a la nueva posición x más delta x. Para nosotros, hoy, la actividad va a consistir en traspasar todos estos conceptos a un procedimiento que me permita llegar a este resultado. Y el procedimiento, por lo que hemos venido describiendo, parte por conocer la cinemática directa. Porque de la cinemática directa sale la función f de q que tenemos que resolver. Como tenemos que calcular la cinemática diferencial a partir de un punto de interés, lo siguiente que tenemos que hacer es situar el robot en posición. Esto significa encontrar el vector q0 que me sitúa el robot justo en esta posición x. ¿Cuáles son los valores de todas las articulaciones que me sitúan en esta posición x? Y esto se hace con cinemática inversa. El problema de cinemática inversa es precisamente encontrar estos valores de las articulaciones. Una vez que tenemos eso, el siguiente paso es calcular el jacobiano. Calcular el jacobiano para esa función f que ya conocemos. Pero el jacobiano no lo necesitamos siempre en genérico, sino que lo necesitamos evaluado en un punto, en el punto actual. Y lo que corresponde seguir es evaluar el jacobiano en q0, en los ángulos actuales. Con ese jacobiano en q0 podría conocer el delta x si conociera delta q, pero necesito lo contrario. Por tanto, el siguiente punto es evaluar la inversa. Evaluar el jacobiano de q0 en su inversa. Con eso tengo este valor y necesito simplemente definir cuánto me quiero mover, definir el delta x, cuánto es el desplazamiento que quiero realizar y por último, con todo eso, calcular el delta q como el jacobiano en q0 a la menos 1 multiplicando al delta x, y eso me va a entregar los valores que debo ajustar las articulaciones y bastaría con eso enviarlo al robot para tener el movimiento deseado. Este es el procedimiento de aplicar la cinemática inversa para mover el robot una porción pequeña del espacio
a partir de una posición actual. La parte interesante y la parte realmente útil y práctica para esto, que resulta de todo esto, es que como este proceso se ha realizado sobre la base de una linealización, entonces los movimientos que vamos a realizar serán desplazamientos en línea recta. Si el delta x se mantiene suficientemente pequeño, se van a encontrar deltas q adecuados para realizar un desplazamiento desde la posición actual x hasta la posición deseada delta x a través de una línea recta. Queremos hoy día realizar una actividad que nos permita aplicar todo esto y demostrar lo que les estoy diciendo. Para realizar esta actividad tenemos una escena en la cual está el robot Scara que hemos venido trabajando previamente. Es un robot que solo tiene 3 articulaciones, no cuenta con la articulación rotacional en el extremo, pero que por su simpleza nos ha permitido realizar una serie de actividades y también nos va a permitir realizar la actividad de hoy. Para la actividad se ha pensado en que el robot tenga que realizar una tarea de soldadura sobre una caja que está en el espacio de trabajo, contorneando toda la cara superior de la caja, siguiendo las líneas rectas de sus bordes. Esta caja está ubicado en cualquier lugar dentro del espacio de trabajo, no tiene ninguna ubicación específica. Simplemente tiene que estar al nivel del alcance del robot y el robot se va a encargar de seguir el contorno superior de la caja para realizar una tarea de soldadura. Tiene anclado el robot, por lo tanto, una herramienta de soldadura. La herramienta es esta pequeña varilla que en el extremo tiene una punta que es un dummy que nos va a permitir darle seguimiento a la trayectoria del robot, puesto que hemos anexado a esta herramienta un script que utiliza un objeto Drawing Object, que es parte de los elementos que tiene Coppelia Sim y que nos va a permitir observar en un trazo dentro del espacio de simulación, en un trazo donde el robot se va a mover. Entonces, si nosotros movemos el robot, vamos a observar que existe un desplazamiento en el espacio a través de una línea que se dibuja tridimensionalmente aquí en Coppelia Sim. Verifiquemos eso. Como ya hemos trabajado antes, todo el control lo vamos a hacer desde un cuaderno de Jupyter Notebooks, utilizando script de Python para eso. Importamos las librerías SymPy, que es la que realiza cálculo numérico. La hemos utilizado bastante y seguirá siendo nuestra gran amiga. La librería Time la aprovechamos de importar de inmediato porque vamos a realizar algunas pausas en el tiempo cuando tengamos que hacer movimientos repetitivos en el robot. Para mostrarles el funcionamiento de la escena, voy a encender la escena y vamos a darle primero una posición 0 al robot para que vaya hasta abajo. Y fíjense que lo que se hace es que se hace un trazo rectilíneo siguiendo todo el extremo del robot. Esto es lo que queríamos que ocurriera con ese script para que se pueda simular la tarea de soldadura y podamos observar la trayectoria que está siguiendo la punta del robot. Ese trazo dura un periodo de tiempo. Si les resulta muy corto el periodo de tiempo, pueden ajustar el script en este punto, cambiando este valor hacia algún valor más alto que les permita mantener la línea más tiempo visible en la pantalla. Por ahora, dejémoslo como está. Si hasta ahora han podido mover el robot, significa que toda la comunicación se está realizando correctamente y podemos continuar. El procedimiento que vamos a hacer es el que acabamos de describir teóricamente. Primero necesitamos conocer la cinemática directa, luego situar el robot en posición y continuar con toda la serie de pasos para calcular la cinemática inversa. Bueno, la cinemática directa se realiza, como lo hemos hecho antes, a partir de la descripción de Navitt-Hartenberg. Hasta este punto, la descripción de Navitt-Hartenberg considera el extremo del robot, donde está el último eslabón. Esta última línea que se ha agregado corresponde a
transformación de coordenadas o a las variaciones de las coordenadas desde el extremo del robot hasta la punta, hasta esta punta donde opera la tarea de soldadura. Siempre se necesita conocer esta transformación de coordenadas y se añade a la descripción de Navier-Hardenberg para poder conocer las coordenadas del extremo de actuación del robot, ¿no? A partir de esas coordenadas utilizamos dos funciones que también hemos trabajado previamente. Una función transforma los parámetros de Navier-Hardenberg en una matriz de transformación de coordenadas, es esta. Otra función transforma una pose en una matriz de transformación de coordenadas. Una pose es un vector de 6 elementos, donde los 3 primeros corresponden a las coordenadas de posición de un objeto, x, y y z, y los siguientes 3 corresponden a los ángulos de rotación en torno a los ejes coordenados, alfa, beta y gamma, que son los ángulos de Euler. Una pose, por tanto, es un vector de 6 elementos que lo asociamos a este vector x que del cual hemos hablado previamente. Definidas estas funciones, las podemos utilizar. Aquí ya están listas las líneas de código que transforman los parámetros de Navier-Hardenberg en una matriz. Si ejecutamos, aquí tenemos, es una matriz simbólica donde las variables de las articulaciones Q1, Q2 y Q3 aparecen como símbolos, como variables simbólicas, y a los cuales los podemos cambiar por números mediante sustituciones. Eso también lo hemos conocido previamente y lo vamos a volver a usar. De esta matriz de transformación de coordenadas, sin embargo, para nuestra actividad actual no vamos a necesitar la parte de rotación y nos vamos a quedar únicamente con las componentes de traslación. Y esto es porque nuestro robot, como carece del último grado de libertad del robot Skara, que es la rotación en torno a este extremo, no podremos alcanzar cualquier orientación dentro del espacio de trabajo, sino solo aquellas que lo permita el robot con los grados de libertad que cuenta. Por tanto, como no podemos forzar a orientaciones específicas, no nos vamos a preocupar de las orientaciones, y para eso voy a utilizar esta función que va a tomar los últimos 3 elementos que representan las posiciones articulares de la matriz y la va a llevar a una nueva matriz con orientación 0, donde está la matriz de identidad como orientación, y únicamente nos interesan los últimos 3 elementos que representan la posición en las coordenadas x, y z. Dicho eso, podemos decir que está en lo fundamental resuelta la cinemática directa. Lo que sigue ahora dentro del procedimiento es situar el robot en una posición definida mediante cinemática inversa. ¿Cuál es esa posición definida? Quiero que el robot llegue como punto de origen, como punto de partida, hasta esta punta, hasta este extremo de la caja. La caja les decía que está situada en cualquier posición del espacio de trabajo, por tanto tengo que ir a conocer la posición actual de la caja. Cuando conozca la posición actual de la caja, lo que tendré será la posición del centro de la caja, porque eso es lo que me devuelve Coppelia Sim como resultado, y ahí tendré que aplicar unos offset necesarios para llevarlo hasta este extremo. Eso es exactamente lo que está en las líneas que siguen. Obtenemos los manejadores desde Coppelia para todos los elementos que vamos a requerir. Particularmente ahora nos interesa el target, que es la posición de la caja. En este primer código lo que hacemos también es, para aprovechar de tenerlo más a mano, devolver el robot a la posición de inicio, que es la que tiene actualmente. Entonces recogemos el target, situamos el robot en esta posición. Si es que se había movido, aquí devuélvanlo. Y aquí sí, en esta línea obtenemos la posición de la caja a partir de la función getObjectPosition, dándole como instrucción que quiero conocer las posiciones del target, que el target corresponde a la caja, respecto de las coordenadas del mundo. A esas posiciones, en sus componentes x, y z, les voy a sumar offset de 0,25 en x, 2,5 centímetros en x, 2,5 centímetros en y, 5,2 centímetros en z, para llevar las coordenadas de destino no al centro de la caja, sino a este extremo
y un poquito más arriba de la superficie de la caja para evitar que la punta del robot choque con la caja. Entonces, esas posiciones las envío a una lista que me conforma un vector ABC con las posiciones con offset 0, 0 y 0 para las rotaciones. Y esa pose de destino, esto es una pose, este es así completito con sus 6 elementos, el vector X que representa la posición actual del robot donde la vamos a llevar y desde donde vamos a empezar los movimientos de cinemática diferencial. Este vector X, por tanto, corresponde a estas posiciones y lo que nos falta por hacer es calcular la matriz de transformación de coordenadas correspondiente a esa pose de destino, calcular a través de cinemática inversa las coordenadas Q que me permiten llevar el robot a esa posición. Esto se hace, como lo hicimos en una actividad previa, haciendo la resta entre T y D, donde T es esta matriz genérica y D es la matriz de destino donde quiero llegar. T menos D debe ser 0 para hacer que estas coordenadas sean idénticas a esta. Y eso lo voy a conseguir variando las variables simbólicas Q1, Q2 y Q3, partiendo de un punto cualquiera para cálculo y asignándole una precisión suficientemente buena para que funcione. Me refiero suficientemente buena para que lleguemos al punto con cierta precisión, pero no tan alta para garantizar que el cálculo me arroje resultado. Y cuando ejecuto esta línea de código, obtengo los valores de las articulaciones que debo enviar al robot para llevar a ese punto. Ponemos el robot en posición, enviándole los valores de las articulaciones que están en Q, transformo cada una de ellas, Q0 que representa este valor, Q1 que representa el segundo valor para la coordenada del joint 2 y Q en índice 2 para que represente el tercer valor para el joint 3, convertidos en valores flotantes, porque lo que hay dentro son valores numéricos, pero dentro de una matriz de SymPy, por tanto lo convertimos en flotante para que no haya problemas de compatibilidad con la función Joint Target Position. Y si lo enviamos, lo que tenemos es el movimiento del robot hasta el extremo. Tenemos ahora entonces situado el robot hasta ese punto y aprovechamos de ver que el trazo nos mostró cuál fue la trayectoria que siguió el robot para llegar allí. Llegado a este punto, tenemos el robot en posición, tenemos los valores del vector Q. Este vector Q0 corresponde a estos valores que acabamos de calcular. Estos valores Q0 corresponden a los ángulos y a las posiciones de las articulaciones necesarias para llevar el robot a este punto donde está ahora situado. Y desde allí comienza el problema de cinemática diferencial que vamos a completar línea por línea siguiendo estrictamente este procedimiento. El procedimiento que sigue, porque estamos en este punto, el procedimiento que sigue es calcular el jacobiano, evaluar el jacobiano en ese valor Q0, evaluar el jacobiano en inversa, definir el vector de delta X, que es el movimiento que quiero realizar, calcular el delta Q, que son las variaciones de las articulaciones, y enviárselas al robot. Vamos paso por paso. Definimos la función f de q que queremos obtener. La función f de q sale de la cinemática directa. La matriz de cinemática directa que estamos utilizando es esta, de la cual, como hemos dicho, nos interesa únicamente esta componente que representan las posiciones, y nos vamos a omitir por tanto todas las componentes de orientación, y para eso voy a tomar la matriz y voy a transformarla en una función vectorial, en un vector que va a convertir cada una de estas líneas en un elemento del vector de la función f de q. Entonces f lo vamos a definir utilizando notación de Python como la matriz T
los elementos 0, 1 y 2 en filas de esta matriz, el primer elemento, el segundo elemento y el tercer elemento, filas 0, 1 y 2 de la columna 3. Las columnas se enumeran también desde 0, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. En notación de Python, esto se escribe así. De la matriz T voy a tomar todos los elementos, desde el primero hasta el tercero, y voy a utilizar la última columna, la columna 3. Recordar que las matrices en Python se enumeran desde 0. Eso es notación de Python. Ustedes pueden hacerlo como gusten, pero lo importante es que vamos a tener este resultado. Ese resultado es ahora un vector que contiene 3 funciones. Es una función vectorial. Es un vector que representa funciones donde el parámetro de la función son los ángulos Q1, Q2 y Q3. Para esta función debemos calcular el jacobiano. El jacobiano es la matriz de derivadas parciales de esta función respecto de los ángulos. Si bien es un cálculo complejo, afortunadamente tenemos a nuestra librería amiga SymPy que se ha portado tan bien con nosotros y que una vez más nos va a ser de mucha utilidad. Y para calcular el jacobiano, lo único que debemos decir es que de la función f calcule su jacobiano. La función es Jacobian, f.Jacobian, y el parámetro que le tengo que enviar a la función es cuáles son las variables sobre las cuales hay que hacer las derivadas. Y las variables dentro de una lista se escriben simplemente como Q1, Q2 y Q3, porque esas son las variables simbólicas que estamos utilizando dentro de la función. Deben ser ingresadas en ese orden, porque el orden altera el cálculo del jacobiano, por supuesto. Y si una vez que esté realizado el cálculo lo muestro, lo que obtengo es lo que esperaba. Una matriz de las derivadas parciales para la función f respecto de las variables Q1, Q2 y Q3. Pueden ustedes, por supuesto, verificar esto haciendo el cálculo manualmente, pero la librería SymPy una vez más vino a simplificarnos la vida de gran manera. Tenemos el jacobiano evaluado en términos generales. Necesitamos evaluarlo para el punto actual. Los valores actuales de Q, ¿cuáles son? Bueno, si no los conocemos, vamos a buscarlos. Voy a escribir una expresión tal que me calcule el Q1 actual, llamando a la librería de CopeliaSym, a la API de CopeliaSym, en sim.getJointPosition es la función, y a getJointPosition le tengo que decir cuál es el joint que el cual quiero obtener la posición. Le digo que es el joint 1. Entonces en Q1 actual voy a almacenar la posición del joint 1 y voy a hacer lo mismo para las otras dos articulaciones. El Q2 actual va a ser la posición del joint 2 y el Q3 actual va a ser la posición del joint 3. Si quiero visualizar esas posiciones, las voy a mostrar en pantalla. El print de Q1 actual me va a mostrar el valor que fue a recoger CopeliaSym, y haré lo mismo con Q2 y con Q3. Si ejecuto eso, tengo que estas son las posiciones actuales de las articulaciones: Q1, Q2 y Q3. Para lo que necesitábamos las posiciones actuales es para evaluar el jacobiano. El jacobiano ahora, este J que está genérico, le tengo que reemplazar los valores de Q1 por el Q1 actual, el valor de Q2 por el Q2 actual y el valor de Q3 por el Q3 actual. Como es una expresión de SymPy, esto se realiza sencillamente reemplazando los valores mediante sustituciones. Para J utilizo la función evalf con las siguientes sustituciones.
Las sustituciones se escribe así, subs, y se ingresan como un diccionario de Python. Un diccionario es un arreglo de valores de variables que se agregan entre llaves. Y el diccionario contiene las sustituciones, que son que la variable simbólica Q1 se reemplaza por el valor numérico Q1 actual. La variable simbólica Q2 se reemplaza por el valor numérico Q2 actual. Y la variable simbólica Q3 se reemplaza por el valor numérico Q3 actual. Ese resultado de la sustitución, de la evaluación mediante sustituciones, lo voy a guardar en una nueva variable que le llama J0. J0 será entonces el jacobiano evaluado en los valores actuales de las articulaciones, y me muestra que con esos valores de las articulaciones, este es el resultado del jacobiano para la posición actual. Del jacobiano, la verdad es que no necesitamos esta magnitud, sino su inversa. Y la inversa del jacobiano lo calculamos simplemente utilizando expresiones de métodos de SymPy para J0, esta expresión que acabamos de calcular, punto inversa. Y el resultado lo muestro para visualizarlo. Aquí está. Esta es la inversa del jacobiano que acabamos de calcular. Estamos prácticamente listos para los cálculos finales. Lo único que necesitamos es definir nuestro desplazamiento. Bueno, dx lo defino para poder facilitar los cálculos matemáticos utilizando métodos de SymPy. Lo voy a usar como una matriz de SymPy, sympy.matrix, y voy a escribir sus valores en orden x, y z, delta x, delta y, delta z. En x no me voy a mover, voy a moverme siguiendo la trayectoria de y para que se mueva hacia la derecha, siguiendo la línea verde a través del eje de coordenadas de y. ¿Cuánto me voy a mover? Tiene que ser una magnitud pequeña. Pongamos 1 milímetro, 0.001 metros. En z tampoco me voy a desplazar. Mi delta x entonces se ve de esta forma. Ese es el vector de desplazamientos a partir del punto actual. El cálculo de las variaciones de las articulaciones se hace directo con los resultados que ya hemos tenido previamente. El dq, que es la variación de las articulaciones, será el jacobiano inverso multiplicando al dx. El dq será ese resultado. Me dice el resultado que la primera articulación la tengo que mover un poquito en sentido negativo, es decir, un poquito hacia atrás. Esta primera articulación va a girar un poquito hacia atrás en sentido negativo de la rotación habitual. Y la segunda articulación, que es la articulación prismática, no se mueve. Y esto es porque no voy a cambiar de altura, me voy a quedar siempre en la misma altura. Era esperable que este segundo valor fuera 0. Y la última articulación, la que está en la parte central del brazo, se va a mover un poquitito en sentido positivo. Ese par de movimientos articulares van a hacer que la punta se desplace 1 milímetro hacia la derecha. Pero esto tengo que hacerlo enviándole estos valores al robot. Pero estos no son los valores de la articulación. Estos son los valores donde la articulación tiene que cambiar. Por tanto, vamos a generar algunas variables nuevas. Voy a decir que el Q1 nuevo va a ser el Q1 actual. Me muevo desde la posición actual, el delta Q en su primera componente. El delta Q en su primera componente. Si hago esa expresión y la muestro, voy a ver cómo se ve. Fíjense que él me lo mostró como un valor, como un resultado de una matriz, como si fuera una matriz de NumPy. Si imprimo esto,
me lo muestra numéricamente. Significa que este valor tengo que convertirlo y simplemente lo voy a hacer así, flotante de ese valor, para que no tenga problemas en que se almacene como un número real y no como una matriz. Así que simplemente voy a repetir este mismo cálculo para los siguientes dos articulaciones. El Q2 nuevo será el Q2 donde estoy ahora, más el delta Q que calculé en su segunda componente. Y el Q3 nuevo será el Q3 actual, más la variación de dq en su tercer elemento que tiene índice 2. Estos serán los nuevos ángulos que tenemos que calcular. Nuevos ángulos digo que tenemos que enviarle al robot para que se mueva a esa posición. Finalmente ponemos el robot en posición tomando estos nuevos valores que acabamos de calcular. Voy a ir a tomar el código para facilitarme un poco las cosas. Voy a enviarle al robot, a la articulación 1, el valor Q1 nuevo. Con esta instrucción voy a enviarle al robot en la articulación 2 el valor de Q2 nuevo. Y voy a enviarle al robot en la articulación 3 el valor Q3 nuevo. Con eso ya estamos listos para mover el robot 1 milímetro a la derecha como habíamos visto. Va a ser un movimiento muy pequeñito, tal vez casi imperceptible. Voy a acercarme bastante para ver esto. Está el robot actuando, encendido, la simulación está corriendo. Todos los cálculos están realizados, está en la posición original. Desde allí, si ahora ejecuto, voy a ver una pequeña variación hacia la derecha ahora. Esa pequeña variación la verdad es que es muy poco perceptible, de manera que vamos a hacer algo para ver que esto realmente se está moviendo como lo esperamos. Así que para repetir el procedimiento hay que hacer toda la serie de pasos nuevamente. Pongamos todo junto para que sea más fácil. Primero voy a mover el robot a la posición inicial. Estos ángulos con Q son los que me permiten mover a la posición inicial. Así que los vamos a dejar por aquí a la vista. La posición inicial. Ahí está. Fíjense que voy a repetir uno y otro para mostrar que el robot se está moviendo un poquito de un lado a otro. Ese fue el paso que queremos ver, pero de todas formas voy a hacer todo junto para que sea aún más visible. Y así también nos queda un código que nos permite realizar rutinas más largas, que es también lo que tenemos que hacer para contornear con soldadura toda esta caja. ¿Cuál era el primer paso que teníamos que hacer? Calcular la cinemática directa, calcular la cinemática inversa para la posición, ya estamos. Luego calculamos la función, definimos la función f, ya está definida la función, no hay que volver a hacerlo. Calculamos el jacobiano genérico, ya está calculado el jacobiano, no tengo que volver a hacerlo. Pero sí, cada vez que tengamos que movernos, tenemos que leer las posiciones y calcular el jacobiano para las posiciones actuales. Esto sí, lo voy a copiar y lo voy a pegar más abajo. No necesito imprimir, sin embargo, los valores. Basta con leerlos y calcular el jacobiano en la posición actual. Ese jacobiano lo tengo que invertir. Aquí está la línea que corresponde. Y esta inversión la tengo que también definir previamente un vector de desplazamientos. Esto lo voy a hacer más arribita. Lo voy a hacer antes para tenerlo más a la vista. Definimos el desplazamiento deseado. El desplazamiento deseado. Y luego de calcular la inversa, simplemente falta calcular el delta Q. El delta Q ahí está calculado. Entonces todos estos son los pasos para el cálculo
de la cinemática diferencial. Y una vez que está calculado, ajustamos ahora las posiciones de las articulaciones a las variaciones que acabamos de calcular. Y esas últimas variaciones se las enviamos al robot. Ok. Con esta serie de instrucciones queda resumido el proceso de cálculo de la cinemática diferencial. Voy a hacer lo siguiente. Vuelvo a situar el robot en su posición inicial. Ahí estaba, me aseguro que está justo en el extremo. Y voy a ejecutar repetidas veces esta celda que contiene todo el código, presionando la tecla Control y Enter. Y cada vez que presione Enter voy a mostrar un paso de 1 milímetro a partir de la posición actual. Fíjense que este movimiento efectivamente se está realizando en línea recta y es lo que queríamos conseguir con la cinemática diferencial. Voy a volver a la posición inicial. Cambio ahora el movimiento. En lugar de que se mueva en Y, voy a hacer que se mueva en X, hacia adelante. 0.001, 1 milímetro en X positivo, significa que me voy a mover hacia adelante en el eje X. El robot está en posición y ahora me muevo por pasos hacia adelante en X. Hacia adelante, fíjense que está avanzando en línea recta, pero dando pequeños saltos. Esto ocurre así a propósito de que hemos dicho que la cinemática diferencial se da para muy pequeños desplazamientos. Es probable que en este 1 milímetro en X aún siga siendo un desplazamiento muy grande. Pero para efecto de nuestras pruebas y para la tarea de soldadura es probable que el robot se comporte bien. Lo otro que es probable que esté ocurriendo es que las instrucciones que se están enviando al robot, como se entregan secuencialmente, primero le envío la posición 1, luego la posición 2, luego la posición 3, no se estén realizando en forma simultánea en el robot, sino una después de otra, y por eso aparece esta pequeña desviación, pero de cualquier forma el resultado que obtenemos es un movimiento principalmente y fundamentalmente en línea recta. Voy a volver hacia lo que tenía antes, desplazamiento solo en Y, vuelvo a la posición inicial. Es muy distinto, fíjense, moverse de la posición inicial de uno a otro, que hace un gran arco para desplazarse de un punto a otro, que moverse paso por paso en línea recta o muy cercano a una línea recta mediante la cinemática diferencial. Esa es la gran diferencia de lo que el trabajo entre la cinemática inversa simplemente y la cinemática diferencial. Si queremos que estos movimientos, como son tan pequeños, se realicen en forma secuencial, sería lo más lógico, vamos a meter esto dentro de un ciclo. Voy a decirle que si me estoy moviendo de a 1 milímetro y me tengo que mover 50 milímetros, que es el largo de una arista, de una cara de la caja, entonces voy a repetir este movimiento 50 veces. En código de Python esto lo escribimos fácilmente así, por i en el rango de 50, eso va a repetir 50 veces este código. Para que se ejecute tiene que estar intentado correctamente, así tomo todo el código que voy a ir dentro del ciclo for y con la tecla tabulación aparece 4 espacios bien alineados dentro del ciclo for. Esto es importante para que aún tengan poca experiencia en Python. Todo lo que tenga este nivel de indentación está dentro del ciclo for y se repite 50 veces. Para i en el rango de 50, entonces hacemos toda esta repetición y me voy a mover 1 milímetro hacia la derecha 50 veces.
Si hago eso, Enter, tengo ese resultado. Si observamos, vamos a ver que existe una pequeña curvatura, no está tan recto como esperábamos que estuviera, tampoco se desplazó 50 milímetros, porque 50, digo 50 milímetros, 50 veces 1 milímetro. Y esto no le echemos la culpa que no está funcionando la cinemática diferencial, sino que la forma en que le estamos dando las órdenes al robot necesitamos ajustarla. Le estamos dando desde Python las instrucciones una tras otra sin esperar a que el robot llegue a la posición anterior antes de enviar la siguiente. Para garantizar esto, démosle un poquito de tiempo a cada instrucción. Bastaría con 0.1 segundos. Prueben ustedes un tiempo que sea más adecuado, podría ser menor incluso. Y volvamos a la posición inicial. Vuelve en forma articular, toma cualquier camino para llegar hasta la posición inicial, pero la siguiente secuencia será en línea recta, en pasos de 1 milímetro, uno tras otro, hasta llegar a la distancia que le hemos indicado. Allí quedó situado el robot. Se habrán dado cuenta que me estoy desplazando en el sentido equivocado, porque necesito soldar la caja, no el aire, de manera que el desplazamiento no tendrá que ser en sentido de las I positivas, sino que tendrá que ser en sentido de las I negativas. Y si hago eso ahora sí tengo un movimiento justo por la dirección de la caja, en la ubicación que le habíamos dado previamente, y que se me desplaza exactamente 50 milímetros paso a paso en línea recta de un vértice al otro de la caja. Esto ya nos permite realizar la tarea de soldadura con nuestro robot. Lo que hemos conseguido ha sido mediante la aplicación del procedimiento de cálculo de la cinemática diferencial, que necesitaba como punto de entrada primero la cinemática directa, luego la cinemática inversa para situar el robot en posición, y enseguida los cálculos de cinemática diferencial, que nos permiten movernos pequeños saltos en línea recta desde un punto hasta el otro. Fíjense que para hacer esto no le tenemos que dar, como en el caso de la cinemática inversa, las coordenadas exactas del punto de destino, sino que le tenemos que decir: a partir del lugar donde ahora está, muévase tal distancia en tal dirección. Eso nos abre todo otro abanico de posibilidades de aplicaciones para este procedimiento de la cinemática diferencial. Hoy día su desafío es completar la soldadura de la cara superior de esta caja. Complétenla siguiendo un patrón como el que estamos haciendo, por ejemplo, desde una esquina hacer un circuito que rodee toda la caja, y con eso van a haber resuelto uno de los principales problemas de la robótica, que es cómo realizar movimientos rectilíneos diferenciados de los movimientos articulares que toman cualquier camino para llegar de un punto al otro. Estos conceptos también van a ser muy importantes al momento de programar robots industriales, porque los software de robótica también pasan por este mismo tipo de movimientos. Distinguen movimientos articulares de movimientos rectilíneos, y los movimientos rectilíneos tienen este método de control mediante la cinemática diferencial para su realización. Los movimientos rectilíneos son más restrictivos también que los movimientos articulares, puesto que, como están calculados a través de un jacobiano, van a existir puntos donde el jacobiano inverso no puede ser calculado, y esos puntos se llaman puntos singulares, porque la matriz de jacobiano se torna matriz singular, se torna una matriz cuyo determinante es 0, y a esos puntos particulares se llaman singularidades, y son bastante complicados en robótica por un montón de cosas. Entre ellos porque no podemos calcular estos movimientos rectilíneos, pero también porque en esos puntos las velocidades y las aceleraciones se tornan peligrosamente altas, pero eso es objeto de estudio de otro momento. Por ahora, ejerciten con el procedimiento del cálculo de la cinemática diferencial, completen la actividad
y que tengan mucho éxito en la realización de sus estudios que siguen. Hasta un nuevo momento donde nos encontremos.